Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos de la Tierra, soy Astar Serán. Una vez más, es necesario e importante que venga hoy aquí. Me gustaría asegurarles que todos los eventos, todo lo que todavía tiene que suceder en su planeta, están planeados, pero son totalmente dependientes de la energía del planeta. Lo único de lo que puedes estar seguro es de que hay un límite, y que cuando llegue ese límite, ya sea que la Tierra sea como es, si los habitantes son como son, la ascensión tendrá lugar. ¿Cuándo será ese límite? Solo el Padre / Madre Dios lo sabe. Tenemos una pequeña idea, pero ni siquiera nosotros lo sabemos. Por lo tanto, me gustaría pedirles una vez más, que no acepten, que no crean, que no compartan, cuando se establezcan fechas. ¿Te das cuenta de que no es una acción de la luz? Cada vez que se publica una fecha y no pasa nada, ¿qué pasa? Supongo que no es difícil de entender para ti, hay un desaliento muy grande. Pero ten por seguro que no fuimos nosotros quienes dimos esta fecha, mucho menos las personas cuyo origen dicen que vino de ellos. Todavía caes fácilmente en pequeñas trampas. No siempre mensajes hermosos, llenos de esperanza, llenos de amor, supuestamente llenos de luz, son de la luz. Hay mensajes que traen desesperación, hay mensajes que supuestamente quieren traer la verdad y no traer nada más que miedo. Entonces, esto se ha dicho innumerables veces a todos los canales. Muy pocas veces hemos venido aquí y hemos dado una fecha, a menos que esa fecha sea una fecha independiente de la energía del planeta. Una alineación planetaria, por ejemplo, no depende de ti, es una alineación del universo, así que podemos hablar de esta fecha y realmente sucederá. Ahora las fechas en su planeta, no damos fechas, no prometemos fechas, porque sabemos cuánto manipula su opinión. Y eso es exactamente lo que hace la no luz, y fácilmente caes en mentiras. Ya no es apropiado quedarse aquí repitiendo que todo lo que hacemos está planeado, que todo lo que hacemos no tiene ansiedad. Incluso hemos tenido suficiente de repetir esto, porque parece que no escuchas. Así que de nuevo, cuando veas algo con fechas firmadas y que no sean fechas del universo, no creas, no compartas, no leas, porque se creará una expectativa. Y en el día en cuestión, estarás ansioso queriendo encontrar algo que demuestre que está sucediendo. Y llegará a las 11:59 de la noche y te darás cuenta de que no ha pasado nada. ¿Cómo te sientes? ¿Desilusionado, desanimado, incrédulo, porque nada de lo que se dice sucede? Pero, ¿quién dijo que fuimos nosotros los que lo dijimos? Date cuenta de esto, todo lo que sucede, lo estamos monitoreando. Y estamos en la fase más complicada de todo el proceso. Entiendan esto, porque es la fase en la que estamos destruyendo todo el arsenal que tenían en el planeta. Y sin este arsenal, no podrán hacer nada más para quitarles la vida a miles o millones de ustedes. Cuando este proceso esté completamente cerrado, podremos hacer mucho. Porque ya no seréis el blanco de sus estrategias de guerra. Cuando estés totalmente libre de todo esto, no tendrás tiempo ni siquiera para pensar, porque será una sucesión de eventos que no darán tiempo a todos para analizar. Y luego nos pedirás que nos calmemos, porque será mucho para ti. Es curioso, quieres que todo suceda para ayer, pero cuando lo haga, nos pedirás que vayamos más despacio, lo hemos visto. Pero hay acontecimientos que no hay manera de detenerlos, ni de ralentizarlos. Una vez comenzados, tendrán que ir hasta el final. Entonces, lo que tienes que hacer, todo el tiempo, es mantenerte equilibrado, mantenerte conectado a tierra en Gaia, mantenerte al día con una alimentación saludable, con mucha agua, para que sus cuerpos físicos no sientan tanto la diferencia de lo que vendrá. Para aquellos que no saben nada, que hoy todavía están a la luz de la ignorancia sobre todo lo que está a punto de suceder,
estos sufrirán mucho, físicamente hablando. Porque dado que se han dado tantas pruebas, se han hecho tantos intentos y no han aceptado, entonces el aprendizaje vendrá a través del dolor. No como un castigo, sino como consecuencia de sus propias creencias y decisiones, de no aceptar lo que estamos mostrando. Estad seguros de una cosa, cada habitante de este planeta está siendo instigado a buscar, a conocer, a creer en todo lo que ya creéis. Estamos actuando incansablemente sobre ellos. Así que no pienses que todo este contingente de personas descuidadas no son tratadas, todo lo contrario. Los seres galácticos están actuando para que vean la verdad, cada uno de ellos. Y se están dando muchas oportunidades para que tomen otra dirección, para que acepten que hay algo además del velo, y que ese velo puede ser quitado. Pero muchos por su arrogancia, etiquetan todo como malvado, que lo que estamos tratando de hacer es malo. Entonces aprenderán por el dolor, no como castigo, sino por sus propias decisiones. ¿Nuestros planes ya han sido distorsionados? Mucho se ha revelado en contra de Gesara/Nesra, mostrando que será un proceso de aniquilación total de la economía del planeta. Espero que no lo creas, pero eso es lo que se está extendiendo. Así que de nuevo, como dices a menudo, la sensación es que estamos lloviendo en mojado. Al pedirte que no compartas, lo que no sabes es verdad. No compartas posibles fechas, no compartas lo contrario a lo que decimos. Porque estarás haciendo un servicio a la no luz, pensando que estás poniendo las verdaderas noticias y solo estás poniendo dudas en las mentes de aquellos que casi están despertando. Así que la gran lección aquí y ahora es que aprendes a discernir lo que es verdad de lo que es una mentira. No es posible que al llegar a este punto de la caminata, aún no te des cuenta. No es posible que cuando lees algo, sientas que hay algo ahí acostado. Date cuenta de esto, repetiré lo que ya se ha dicho aquí, los textos pueden ser escritos por cualquiera, y poner mi nombre debajo, poner el nombre de Sananda, poner el nombre de Miguel es muy fácil. ¿Quién escribió? No lo sabes, pero compartes ese texto rápidamente porque crees que eres nuestro. ¿Quién dijo? ¿Dónde está el origen de eso allí? Difícil encontrar el origen, porque en la gran mayoría, estos textos no tienen el origen en Internet. Ni el audio ni el video lo tienen, porque son puras mentiras. Pero sigues transmitiéndolo, solo porque tiene nuestro nombre debajo. No es posible que aún no hayas aprendido y al mismo tiempo, te quejes de que no pasa nada. Entiende una vez por todas, que tenemos todo listo. ¿Sabes de qué dependemos? De la energía que emanas en el planeta, eso es todo de lo que dependemos. Mientras vibres bajo, con noticias mentirosas, no haremos nada. ¿Por qué? Porque no serás capaz de contener lo que vendrá, porque tu energía estará allí abajo. ¿Y cómo serás capaz de ejercer el amor incondicional, el perdón, el no juicio, la no crítica? ¿Cómo abrazaréis a los que vendrán por miles, llenos de dudas, si vosotros mismos estáis llenos de ellos? ¿Cómo? Respóndeme, ¿cómo? Así que sí, aún no hemos terminado todo, pero puedo asegurarles que si hoy, su vibración estuviera ahí arriba, todos vibrando luz, vibrando amor, nada los atacaría, nada. Porque crearías un egregore de fuerza tan poderoso que ningún arma te atacaría. Así que tenemos que hacer nuestra parte solos, sin su ayuda, porque aún no han aprendido y se esfuerzan por continuar sin aprender. Es una lástima, porque ustedes quieren la quinta dimensión. Cuando caminas allí, te encanta, incluso quieres quedarte allí. Interesante, pero no hacen nada para ir allí, la gran mayoría. Porque hay quienes no se dejan llevar, hay quienes cumplen órdenes, tienen a quienes están en su esquina, no pasan nada más, no leen nada más, simplemente buscan en sí mismos la fuerza, la luz, la esperanza, la fe y la creencia, y siguen caminando,
y siguen subiendo. Mientras tanto, sigue preocupándose por los textos, con pequeños videos, que están llegando a usted. O porque tengo que difundirlo. Y se extendieron, así que solo tenemos que agradecerles todo el retraso del proceso, porque eso es lo que hacen. Pero todavía no entiendes eso y no lo aceptas. Porque si aceptaban, no lo harían. ¿No crees que un simple mensaje sea capaz de bajar la vibración de alguien? Estás en la mente de la otra persona, eres la otra persona. No lo son. Así que si quieres hacerte daño a ti mismo, hazte daño. No tienes que difundir tu inconsecuencia a los demás. Es muy triste, todos estamos muy tristes, porque hemos estado hablando todo el tiempo, están usando las armas que son más fuertes, que es la comunicación, es la única arma que todavía tienen. Y caes bien, sigues esparciendo la energía que ponen, desafortunadamente. No desanimamos efectivamente nuestro trabajo, porque tenemos una misión que cumplir y cumpliremos hasta el final. Ahora llegará un punto, si continúas así, llegará un punto en el que todos nos sentaremos, cruzaremos los brazos y esperaremos el día en que decidas ayudarnos, que efectivamente hagas tu parte. Piensas que siempre es el otro quien tiene que hacer por ti, nunca tienes que colaborar, siempre es el otro. Así que mientras lo pienses, no pasará nada. Solo estáis retrasando cada vez más la entrada en la quinta dimensión. Todavía tenemos mucho tiempo para llegar al límite, así que vas a vivir así hasta entonces. ¿Por qué? Lo haremos mientras no mejores, mientras no te levantes. Porque de lo contrario, esa masa crítica que hoy no quiere despertar y que afrontará, con gran dificultad, todo lo que vendrá, se sumará a ustedes que no pueden permanecer elevados también. Eso es todo lo que tengo que decir. Y una vez más le pido, no nos cubra nada, porque estamos haciendo nuestro trabajo y cada día, Él se vuelve más victorioso. El resto ya no es parte de nuestra misión, es la elección de cada uno de ustedes, cuánto quieren ser encarcelados en esta tercera dimensión. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.